Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual, sean muy bienvenidos. Te invito a seguir el blog de Profecía La Voz del Maestro en canales alternativos. He estado recomendando esto por al menos 6 meses. Y la razón es, hay bastantes profecías que solían estar alojadas aquí en La Voz del Maestro desde 2020, cuando empecé en agosto de 2020 a convertir las profecías en formato de video. Pero desafortunadamente ya no se pueden encontrar aquí. Esas profecías están relacionadas con el COVID-19. ¿Qué pasó en 2020? ¿De qué se trataba todo eso? ¿Qué estaba diciendo Dios acerca de lo que llamamos el daño que causa daño, el daño que entró en millones de brazos? Esos videos ya no pueden estar alojados aquí, solo puedes encontrarlos en mis canales alternativos. El blog La Voz del Maestro, puedes encontrarlo en BitChute y Writing On, y creo que todavía es el blog de Profecía La Voz del Maestro en Rumble. Así que eres bienvenido a suscribirte a esos y encontrarlos. Todo lo que tienes que hacer es mirar en la caja de descripción debajo del nombre del canal. El nombre del canal siempre debería tener, si miras justo debajo, verás el blog de Profecía La Voz del Maestro, y siempre debería tener una etiqueta negra o gris oscuro alrededor. Y hablaré más sobre eso en un minuto. Mira en la caja de descripción de abajo. Ahí encontrarás todo sobre este canal. Siempre hay una breve reseña para que sepas de qué trata cada video. Usualmente está el enlace, si es una profecía escrita que ya ha sido publicada en el blog. Normalmente está el enlace a esa profecía para que puedas ir y leerla. Recomiendo encarecidamente que te acostumbres a leer estas profecías. Sé que a mucha gente no le gusta leer, pero constantemente escucho testimonios de personas que dicen: cuando empecé a leer el blog, tuve una relación más profunda con el Señor Jesucristo. Cuando realmente empecé a leer las profecías, me impactaron de manera diferente y recibí una comprensión más profunda que la que obtenía al ver los videos. Así que debajo también encontrarás formas de apoyar el canal. Si quieres apoyar el canal, por favor entiende que no hay absolutamente ninguna obligación para nadie de apoyar el blog de Profecía La Voz del Maestro. Todo lo que he proporcionado en los últimos años está completamente abierto para todos y es gratuito. Puedes ver que no hay anuncios en mi canal porque no tiene sentido. Decir que estás trayendo palabras proféticas del Señor y luego llenarlo de anuncios de ácido de batería y cosas así. Así que esas cosas simplemente no se mezclan aquí. La palabra del Señor es gratuita. Tú vienes aquí por ti mismo. Vienes aquí para crecer. Vienes aquí por tu familia. Vienes aquí principalmente para escuchar lo que Dios tiene que decirle a la nación de Estados Unidos y por extrapolación a todas las naciones. Todas las naciones, por extensión, van a verse afectadas de una manera u otra por las cosas que Dios dice que serán el final definitivo de los Estados Unidos de América. Si vienes aquí y vives en un universo donde crees que Estados Unidos va a continuar, este es un lugar donde Dios o bien te desengañará de ese universo, te enseñará que Él tiene planes diferentes para este país pecador, o seguirás aferrándote a alguna esperanza. Y voy a hablar de esto al final de esta profecía, según el Señor me guíe. Y si sigue siendo así, en mi mente y en mi corazón, tal como Él me lo ha estado mostrando, de hecho, lo voy a comentar ahora mismo. Mientras sigas pensando que Estados Unidos es rescatable, estás diciendo que tienes una mejor valoración de Estados Unidos que el Padre Celestial. Mientras sigas manteniendo esta mentalidad de que vamos a ser grandes otra vez o que podríamos arrepentirnos, Celestial, no nos descartes todavía, entonces estás diciendo que esta esperanza infundada que tienes en tu corazón, porque en verdad es infundada, no se basa en nada que esté en las Escrituras. Solo se basa en tu propio deseo desesperado de tener tu pequeño señorío como un pequeño señor en América, el gran Señor de los hombres. Continúa. No quieres escuchar que tu pequeño señorío en este pequeño reino va a llegar a su fin. Dios va a llevar a Estados Unidos ni siquiera a un final parcial. Como hizo con el rey Nabucodonosor, la llevará a un final completo, total, definitivo y absoluto. Y todas las naciones del mundo van a presenciarlo. Según Apocalipsis 18, cuando la Babilonia misteriosa, la ramera, está siendo quemada hasta convertirse en cenizas y humo,
Y la Biblia dice que todas las naciones, los reyes, los mercaderes de la tierra se mantuvieron a lo lejos. ¿Por qué a lo lejos? Tendrás que alejarte bastante para no tener parte en el castigo final de este país. El Señor ha estado poniendo esto en mi corazón desde hace un tiempo, que este trabajo es solo para cumplir toda justicia. Como Jesús le dijo a Juan el Bautista cuando Juan dijo, ¿cómo voy a bautizarte, Señor? Tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús dijo, es necesario cumplir toda justicia. Eso es solo una forma poética de decir que tenemos que marcar todas las casillas. Todos los que siguen a Dios deben ser bautizados en agua. Así que Jesús estaba diciendo, es necesario cumplir la justicia de mi humanidad aquí como hombre que esto se haga. De la misma manera, el trabajo que estoy realizando aquí en el blog de Profecía La Voz del Maestro es necesario para cumplir toda justicia. Dios ha llamado a otros en su tiempo antes que a mí, y ellos hablaron su palabra. Fueron rechazados. Dios me ha llamado en este tiempo final para hablar su palabra, y su palabra no va a encontrar el tipo de buena tierra y suelo fértil que muchos que vienen aquí piensan que encontrará. Muchos que se reúnen aquí creen que nos estamos reuniendo para averiguar qué quiere Dios y ver cómo hacer feliz a Dios. Y entonces vamos a orar y todo va a estar bien. Has venido aquí. Por favor, escucha. Has venido aquí para descubrir cómo vestir tu alma y la de tus hijos y familias para los tiempos finales. No voy a decirte cuánto tiempo te queda. Ese no es mi trabajo. Tengo un solo trabajo y estoy tan comprometida a cumplirlo que siento lástima por las personas que me malinterpretan. Mi trabajo no es atender los sentimientos. Mi trabajo no es participar ni complacer a una audiencia. Mi trabajo no es responder preguntas ni convertirme en la nueva asistente de correos electrónicos que la gente piensa que soy. Tengo un solo trabajo. Dios necesita una voz humana en esta tierra. Dios necesita a alguien que no mienta. Dios necesita a alguien que no sea adicto a los me gusta y a los suscriptores. Dios necesita a alguien, como me dijo, que vaya y prepare para mí un pueblo digno de encontrarme. Eso significa que muchos serán hallados indignos de encontrarse con el Señor. Y esa parte aplica para cada nación que ve este canal. Estoy presentando juicios completos. No están sujetos a debate ni discusión. No son cosas que vayas a evitar con oración. Son cosas que cuando las escuchas, empiezas a tratar de averiguar cómo profundizar tu caminar con Dios, para que, como dice constantemente la Biblia, no seas arrastrado en estos juicios. La profecía que nos ocupa el día de hoy se refiere específicamente al nivel 5 y a los niveles superiores. Desastres naturales que vienen para los Estados Unidos. Es una profecía gráfica porque contiene descripciones de cómo morirá la gente aquí cuando los desastres naturales del Señor comiencen a golpear esta nación. Estas cosas no son fáciles de ver para mí. No son fáciles de manejar para mí. Esa es la razón por la que no soy una mujer histérica. Dios sabía lo que hacía cuando tampoco eligió a las mujeres sin aliento. Dar este tipo de palabra de peso porque Dios sabe que se necesita a alguien con gravedad para hablarles a los padres allá afuera que tienen hijos más bajos que el nivel de las aguas de una inundación. La profecía de hoy fue recibida el 1 de abril de 2023 y el título es Se acercan las inundaciones. Pero antes de leer eso, el Señor me dio un breve mensaje mientras preparaba la cámara, haciendo mis oraciones y preparándome. 2 de abril de 2023. Golpearé a esta nación hasta debilitarla y luego la volcaré. Tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, lluvias extremas, tornados, terremotos, fallas geológicas. Eso significa cizallamiento cuando la tierra se desgarra repentinamente en un punto debilitado y se mueve de repente fuera de su lugar. Así que tienes dos áreas inclinadas, donde una está alta y la otra baja, y se ha rasgado y todo lo que estaba en una superficie plana cae dentro de la grieta. Extremos de calor y frío, esto significa veranos terribles e inviernos terribles y erupciones volcánicas.
Y volveré a esto al final del mensaje, pero esto es lo que dijo el Señor: golpearé a esta nación para golpearla. Esa palabra es la que usamos cuando hombres mucho más grandes golpean a mujeres mucho más pequeñas. Hasta que estén pulverizados, hasta que sus ojos estén llenos de sangre, hasta que sus rostros estén rotos y deformados, hasta que se rompan huesos y a veces hasta que estos hombres quiten vidas. Ser golpeado significa ser azotado por una fuerza y un poder superiores de tal manera que sufres rupturas, destrozos y desfiguración. Y Dios dice que Él golpeará, azotará y aplastará a América con sus juicios hasta que ella se vuelva extremadamente débil. Y luego, cuando esté débil, la volcará. Este es el sueño que tuve el 1 de abril de 2023. Estaba en un sueño muy profundo y estaba viendo bastantes cosas. Y el Señor solo me dijo que hablara de una de esas cosas, y esa es la llegada de desastres naturales a los Estados Unidos. Y mientras dormía, Yahweh me estaba hablando. Así que el Señor me habla bastante a menudo en mis sueños. Gran parte del texto que encontrarás en el blog Master's Voice Prophecy es en realidad Dios simplemente hablándome. De hecho, Él está diciendo cosas que son escritura o la exposición de la escritura, que es abrir la escritura de manera más amplia para que yo la entienda, o está hablando sobre cosas del pasado o está hablando sobre cosas del futuro y me está revelando estas cosas desconocidas. De modo que cuando pongo el texto en el blog, quien lo lea o quien me escuche decir estas cosas en el video, si escuchas sin filtros, sin miedo, sin suposiciones o sin lo que pienses al respecto, entenderás completamente lo que Dios está diciendo. Y lo primero que Dios estaba diciendo es que estaba hablando de 2 estados en los Estados Unidos, que le han desagradado mucho porque dijo que se han separado de la Unión. Puede que no lo hayan hecho abiertamente. Puede que no lo hayan hecho de la forma en que lo hemos visto en las noticias. Pero si analizamos los artículos publicados en los últimos 3 años, no podemos negarlo. Estos 2 estados se han desvinculado por completo del enfoque holístico de EEU, vida, y se han formado por sí mismos. Joel, Lynn, y eso desagradó a Dios. Sentí el disgusto y la infelicidad de Dios en esta profecía, que estos 2 estados se habían apartado, se habían retirado y habían decidido: no quiero ser parte de esto, queremos estar separados, queremos ser independientes. Y así Él me estaba hablando sobre ellos y sobre los juicios que vendrían para ellos y los juicios que vendrían para toda América. Y entonces el primer lugar del que Dios empezó a hablar fue Florida. Florida tendrá tormentas extremas, huracanes y desastres relacionados con el agua. Florida sufrirá inundaciones y tormentas y desastres de agua como inundaciones extremas y socavones. Así que la inundación extrema es cuando llueve, llueve y llueve y sigue lloviendo hasta que los drenajes están llenos, todas las áreas de captación, los pantanos están llenos, los lagos están llenos, el mar está lleno y aún así sigue lloviendo y no hay a dónde pueda ir el agua de lluvia. Y si alguien está pensando en Noé en este momento, estás pensando en la dirección correcta. Porque como Dios me mostraba el tipo de inundación que va a venir a Florida, literalmente se me apareció en sueños como la inundación de Noé. Porque Dios dice que va a llover sobre Florida hasta que la lluvia desde arriba es demasiada. Y hasta que se filtre en la tierra y en el manto acuífero. Esto significa el lugar donde el agua se hunde y se filtra hacia el agua subterránea, el agua de los reservorios, el tipo de agua que solo se puede alcanzar con un pozo o una perforación. Eso se va a llenar por completo. Y espero poder hacer justicia al explicar lo que vi. Así que Florida tendrá inundaciones y socavones. Un socavón es cuando ha llovido mucho, pero también quizás hay cambios estructurales en el suelo. Estas cosas realmente no se pueden explicar de manera excelente, o tal vez solo soy yo quien no las conoce en profundidad. Los socavones ocurren cuando el suelo, literalmente como sucedió en los días de Moisés, simplemente se abre y se traga lo que sea que esté encima. Un socavón puede abrirse y tragarse una casa entera. Puede abrirse en tu entrada de autos aunque haya cemento. El suelo debajo se debilitará y se derrumbará. Y entonces todo lo demás que esté apoyado sobre el suelo, como la capa de cemento, se agrietará y se caerá. Y se forma un agujero enorme.
Y hay videos como este en YouTube. Y el peor que he visto en mi vida es de una persona, un cartero, ya sea un cartero o un repartidor de Amazon. Un repartidor se acercaba a una puerta para entregar un paquete y se abrió un socavón. Y ese pobre hombre cayó en el agujero. Y estas cosas pueden tener decenas de pies, 60, 70 o cientos de pies de profundidad. Literalmente se abren hacia la tierra cavernosa y es imposible sacar a las personas. Es casi imposible sacar cualquier objeto que caiga en ese agujero. Y así el Señor dice que estas inundaciones, estos socavones, serán causados por una extrema debilidad del suelo. Después de estar expuesto a cientos de horas, esto significa semanas, básicamente, de lluvias incesantes. Y este será el juicio del Señor. Florida será azotada por tormentas como nunca antes hemos visto. Tormentas de categoría 5 y superiores, porque ha llegado el tiempo de los juicios para las naciones, y la principal de ellas, América misma. Escucha la palabra del Señor. Y así estaba hablando sobre el tipo de inundación que vi en Florida, y era como Florida era así, ¿verdad? Como un pedazo de tierra, un pedazo grueso de tierra así. Y la lluvia caía, la lluvia era incesante. La lluvia que yo veía simplemente caía y caía. Y como dije, después de un tiempo, la lluvia no tiene a dónde ir. Se escurre hacia lagos, ríos, arroyos, los pantanos, los humedales, todos los Everglades. Va a todos los lugares a los que puede y está corriendo sobre una nación desarrollada. Así que corre por estas calles y va hacia los desagües y eventualmente los desagües se llenan. Y todos los lugares donde vive el hombre están llenos y el mar está lleno. Pero lo que vi que sucedía desde el suelo es que el suelo también estaba recibiendo agua. Así que cualesquiera que sean las reservas, los reservorios bajo la tierra también se estaban llenando y llenando. Y entonces la tierra marrón debajo comenzaba a verse como si tuviera bolsillos de azul. Así que donde sea que se supone que debe estar la capa freática, no se quedó allí. Ahora comenzó a subir como si estuviera llegando a la superficie de la tierra. Y esto es exactamente lo que sucedió en los días de Noé. El mar tiene embudos debajo y estaban abiertos. Así que empezaron a actuar como chorros de jacuzzi y las ventanas del cielo estaban abiertas. Esto significa que caía un torrente de lluvia, no el típico golpeteo suave, ni siquiera el tipo de lluvia fuerte de la selva amazónica. Era agua cayendo en láminas desde arriba y agua brotando desde abajo. Y así fue como Dios logró llenar la bañera de esta tierra y llevarse al hombre pecador. Y eso fue lo que vi suceder en Florida. El suelo estaba lleno de agua y subió hasta la superficie, contribuyendo a las inundaciones que ocurrieron. Y entonces comencé a ver personas caminando angustiadas, con terribles pérdidas materiales. Todo lo que tienes en la casa completamente destruido debido al tipo de inundación. Y Dios dice que Florida va a ser golpeada. La palabra que usó fue azotada por tormentas de categoría 5 o superior. Ahora, hasta donde yo sé, no tenemos nada superior a la categoría 5. Pero cuando la naturaleza interviene, entonces es Dios quien fijará las cifras restantes. 6, 9, 15, cosas que no habíamos marcado antes. Y Él dice que esto es seguro. Se avecina un veredicto seguro. Florida es una isla en sí misma, dice el Señor. Florida es como un país aparte, con su propia religión y bandera, y los juzgaré por ello. Florida tendrá cientos de horas de lluvia hasta que el suelo se hunda y colapse, bajo el peso de tanta agua cayendo del cielo, así como por el aumento del nivel freático. El nivel freático subirá en muchas naciones y serán inundadas por causa de sus idolatrías y la profanación de la tierra que les di. Y tengo toda una serie de profecías que creo que tendré que convertir en videos. Ahora que el Señor está trayendo este tema de las inundaciones, hice toda una serie de profecías en 2019 que se llama Inundaciones. Vi que venían inundaciones a África Occidental. Vi que la nación de Ghana va a ser golpeada por inundaciones que no podrán creer. Vi que la nación de Nigeria va a ser golpeada por inundaciones. Y Dios dice que es por todas sus pequeñas. Y la palabra que usó fue dioses Guinea, Guinea, G-I-N-I, una palabra que tuve que ir a buscar y averiguar. Que en esta nación de África Occidental tienen una palabra que se llama Ojini y significa ¿qué es esto? ¿O qué es? Esto es lo que mostró mi investigación. Así que si está mal, nigerianos, por favor traten de no comerme porque de verdad estoy cansada del gran irrespeto que a veces enfrento en este canal.
Y así Dios dice que vendrán inundaciones a las naciones yo las llamé las stands. Fue Uzbekistán, fue Pakistán, fue Afganistán. Recibieron terribles inundaciones debido a su adoración de ídolos, porque tienen lo que Dios llama religiones falsas y dioses falsos. Y así esas naciones fueron inundadas. También vi que Dios inundó esas naciones con ira porque llegó un momento en que empezaron a masacrar y matar abiertamente a cristianos. Estaban matando cristianos en burla de Jesús. Lo que significa que sí, llegará un tiempo, América, lo creas o no, todavía estarás aquí en la tierra para verlo, en el que pondrán a los cristianos en cruces y los castigarán, diciéndoles, ya que quieres seguir a tu Dios, puedes morir como tu Dios. Y estaban crucificando personas en esos días cuando llegaron los días de los mártires. Y Dios estaba tan enojado que estaba azotando a esas naciones con inundaciones. Y así Dios dice que Florida es una isla en sí misma, un país diferente con su propia religión, su propia bandera. Y lo que estaba viendo no sé si saldrá más adelante. Lo que estaba viendo, déjame cubrirlo aquí, es que en Florida la religión es la libertad, la religión son las armas y la religión es Donald Trump. Así que esa es la imagen que Dios me estaba mostrando en mi sueño. Veía a la gente completamente equipada con todo el equipo sosteniendo sus armas, pasando el rato Hay unos botes extraños en Florida que en realidad no son botes porque no tienen forma de bote. Tienen forma de balsa plana, están mecanizados y navegan por los pantanos. La gente los usa para cazar caimanes y cosas así. No sé cómo se llama ese bote. Alguna vez supe el nombre, pero ahora mismo no me viene a la mente. Es un bote muy plano y navega por el pantano. Así que los vi en estos botes planos con cervezas y cosas pasando el rato y vi gente en las playas y simplemente vi personas viviendo allí la mejor vida. Y vi lo que describiré al final de este video, que básicamente es la idolatría de Donald Trump. El problema con Estados Unidos es que cuando llega cualquier palabra que le dice a Estados Unidos que está en idolatría, la respuesta nunca es, ¿sabes qué? Voy a ir a casa, orar al respecto y pedirle a Dios que examine mi corazón. La respuesta siempre es, ¿quién eres tú para decirnos eso? Y que Él es el hombre de Dios y todo eso. Y por eso cuando el Señor juzgue tus ídolos, por favor no regreses a este canal a decir eso, que hablé en su contra o que lo maldije, porque solo habrías recibido lo que merecías. ¿Y qué es lo que merecías? En la Biblia, tradicionalmente, todas las personas que levantan un ídolo de cualquier tipo, primero que nada, son juzgadas. En segundo lugar, el ídolo es juzgado delante de ellos. En tercer lugar, lloran y luego son castigados aún más por Dios, por llorar por el ídolo. Así que históricamente siempre sucede y sucederá aquí. Así que solo estamos en la etapa en la que la reacción ocurre porque el nombre del ídolo provoca una emoción fuerte. Si hablas de T.D. Jakes, entonces los adoradores del ídolo T.D. Jakes se alteran. Si hablas de Beyoncé, entonces la Beehive se altera. Y si hablas de Donald Trump, entonces el equipo de la margarización se altera. Pero los ídolos serán humillados. Porque ha llegado el momento en que todos los árboles altos se inclinarán ante la venida del Señor. Así que esto es lo que el Señor me estaba mostrando. Florida con su religión de libertad, armas y Trump. Y Él dijo que los va a juzgar por eso. Los estados americanos experimentarán inundaciones severas. Y otro de estos estados que Dios me mostró fue Texas. Texas experimentará deslizamientos de tierra y aludes de lodo, causados por lluvias excesivas. La lluvia que vi es el tipo de lluvia que te engaña. Es una lluvia ligera que comienza de repente en la tarde y piensas que es solo un chubasco, pero luego se intensifica hasta convertirse en una lluvia excesiva, que continúa durante semanas y semanas sin descanso. El Señor dijo que la tierra se debilitará. La tierra se volverá inestable. La tierra no podrá mantener su integridad. Y habrá deslizamientos de tierra y aludes de lodo en Estados Unidos como los ha habido en el resto del mundo. Deslizamientos de tierra que derrumbarán casas, vecindarios y edificios de apartamentos enteros. Todo eso caerá en el agujero, creado cuando el suelo cede repentinamente debido a la debilidad del material causada por el agua. Así que lo que vi en Texas son deslizamientos de tierra y aludes de lodo. Si soy honesto, los únicos deslizamientos de tierra y aludes de lodo que he visto
han sido en lugares como India e Indonesia y lugares así. Estos devastadores deslizamientos que ocurren donde toda una ladera de la montaña de repente se desprende y todas esas toneladas de rocas y lodo bajan y simplemente cubren un pueblo que está al pie de la montaña. Y son tantas toneladas que la mitad de la ladera cede. Ese tipo de cosas en las que sabes que como nadie puede respirar en el lodo, nada va a poder ayudar a esas personas. Para cuando los servicios de rescate pueden llegar y hacer algo, ya es demasiado tarde. Vi que en Texas estaban ocurriendo este tipo de cosas que prácticamente nunca pasan aquí en Estados Unidos. Y todo fue por culpa de esa lluvia engañosa que comenzó. Y luego esta lluvia, incluso en mi corazón, en mi sueño, era así. Y la lluvia seguía y seguía y seguía sin descanso. Y la tierra se volvió débil e inestable y ya no pudo sostenerse más. Y en todo Estados Unidos, esto no solo será en Texas, comenzaron a registrarse deslizamientos de tierra y aludes de lodo. Y dijo, como ha ocurrido en el resto del mundo. Así que no fue algo pequeño y la gente pensó, wow, y lo grabó en su teléfono. No, fue el tipo de desastre humanitario que está más adelante en la profecía que hemos estado viendo en el resto del mundo. El Señor dijo que casas, vecindarios y edificios de apartamentos enteros se hundirán en la tierra cuando sucedan estas cosas. Debido a la debilidad causada por el agua, también vi que Texas tendrá desastres por inundaciones. Y Dios dice, por favor, escuchen, que los esfuerzos de ayuda destinados a Texas serán extremadamente débiles. Y escribí eso en mayúsculas porque Él quería que se entendiera. El gobierno hará lo mínimo para ayudar a Florida y lo mínimo para ayudar a Texas. Él dijo que el gobierno no llevará a cabo esfuerzos de ayuda ni asistencia material a Florida o Texas de manera compasiva ni profesional. Quieren destruir esos estados, así como destruirán todos los estados que se opongan firmemente al sistema de la bestia. Así que no voy a profundizar en lo que es el sistema de la bestia. Si eres nuevo, hay demasiados videos sobre ese tema. Aquellos que han estado aquí por un tiempo, incluso por poco tiempo, me han escuchado describir el sistema de la bestia. El sistema de la bestia tiene su propio dinero. Van a quitar el dinero en efectivo. Van a quitarte el derecho a tener una cuenta bancaria privada. Van a quitarte el derecho a la propiedad privada, a la posesión privada y a cualquier cosa privada. De hecho, no tendrás privacidad. La vida en el sistema de la bestia será completamente monitoreada todo el tiempo. Todo será rastreado. Van a avanzar su tecnología a través de los caídos, quienes los están ayudando en las sombras por ahora. Hasta tal punto que querrán rastrear los pensamientos de la mente de las personas, hackear las mentes y los cuerpos de las personas para que no haya ninguna parte de nosotros en privacidad. Y para aquellos que piensan que solo es para quitar libertades, quitar la libertad, en realidad es para quitarte cualquier posibilidad de tener una relación personal con Dios. Intentas pensar en Jesús y esa Siri te electrocutará a través de algún microchip que pondrán en las personas que consientan que esto se les haga. A ellos no les importa tu libertad, porque la Biblia nos dice en Apocalipsis 13 que toda la libertad de todas las naciones desaparecerá. Están tratando de quitar la última capacidad de invocar el nombre de Jesucristo para que el reinado de Satanás, al menos durante ese periodo de tiempo, pueda ser absoluto. Y por eso al gobierno no le gustan los estados que se oponen firmemente a estas agendas. Y afirma que cuando Florida y Texas empiecen a sufrir las consecuencias de sus sentencias, no recibirán ayuda federal comprensiva ni profesional. Será un desastre. Será un desastre. Será lo mínimo que puedan hacer sin ser descubiertos. Porque quieren destruir y debilitar a esos estados, porque esos estados representan una fuerte oposición a la bestia. Al hablarme el Señor de estos desastres acuáticos, entendí que los castigos previos a Estados Unidos han sido leves. La sequía llegará a California. Luego, tras cierto ajetreo, Dios mostrará misericordia. Volverán las lluvias y se llenarán las represas. California arderá aquí y arderá allá. Y luego, después de un tiempo, todo se irá calmando y dirán, bueno, vamos a reconstruir mejor, ¿no es así? Las cosas suceden y luego pasa el tiempo y entonces América olvida, porque América no es del tipo que aprende de sus errores. Lo sabía en mi corazón y en mi espíritu.
¿Cuánto amó Dios a este país alguna vez y le dio todo lo divinamente posible? No dije humanamente posible. América es lo que es gracias a la suprema y divina gracia de Dios. El último país que fue así en la historia moderna fue Gran Bretaña, y lo hicieron con extrema fuerza. Y antes que ellos probablemente no haya nadie a quien podamos señalar, excepto los romanos. Y eso fue hace muchísimo, muchísimo tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que Dios favoreció tanto a una nación, permitió que una nación fuera de aquí para allá, entrara y saliera como quisiera y hiciera lo que quisiera. A este país se le dio todo lo divinamente posible para hacer que produjera buenas uvas. Excelente clima, un buen paisaje, buena tierra, suelo fértil, gente trabajadora, clima favorable. Todos los versículos del capítulo 5 de Isaías inundaban mi mente dormida mientras Dios me mostraba el tipo de amor. Eso hizo que esta nación luchara por llegar y mantenerse en la cima durante tanto tiempo. Amé mi viña. La planté en una colina fértil. Pudí mi viña. Quité todas las piedras de su camino para hacer que la tierra fuera fácil de cultivar y esperaba buen fruto. Mientras dormía, pensaba en cómo Dios realmente puso su mano sobre los Estados Unidos, para protegerla, para darle la oportunidad de crecer fuerte, de producir buen fruto. Pero todo lo que ella le dio a cambio fue desafío, corrupción y pecado. Y así, mientras Dios me hablaba y estos sentimientos me invadían, comencé a ver esta horrible, sucia y gris corriente apresurada, agua inundando las calles de Florida y Texas. Y supe que lo que estaba viendo era lo que le sucede a una nación cuando la mano de Dios se aparta. ¿Qué sucede cuando ya no hay un cerco de gracia? ¿Qué sucede cuando ya no hay protección? Es entonces cuando empiezas a ver inundaciones como las que vemos en Bangladesh, Indonesia, Tailandia, India, naciones donde la idolatría es desenfrenada. Naciones que levantan estatuas muy altas de sus dioses falsos y se inclinan ante ellas. Sabía que los desastres naturales que vienen son sacudidas de clase mundial. Sacudidas de la próxima clase mundial. Y mi corazón se hundía incluso mientras dormía por lo que Dios me estaba mostrando. Y entonces vi una visión de Florida como una extensión de tierra plana y el agua se precipitaba contra Florida desde el mar. Esta agua se levantó como una ola de caricatura. Hay un emoji de caricatura en la mayoría de los teléfonos de las personas. Y cuando escribes mar u océano, inmediatamente aparece ese dibujo animado si quieres usar ese emoji. Una ola alta, un maremoto, con una cresta espumosa azul y blanca. Eso es lo que vi. Una ola turbulenta vino y engulló todo el borde este de Florida. Y cuando esa agua inundó, Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte sufrieron junto con Florida en este juicio. El agua llegó y luego se desbordó, como cuando el agua se derrama de un vaso. Se desbordó muy lejos tierra adentro a través de esos estados. E incluso vi a lo largo de la costa superior del este aguas residuales extendiéndose hacia el norte, pero no llegaron tan arriba como Nueva York. Pero el daño en los estados costeros del sur fue extremadamente grave porque aquí fue donde este tsunami o gran ola de marea golpeó directamente. De nuevo, vi llover en Texas ese tipo de lluvia que te deja paralizado mentalmente porque no para, sigue y sigue. Y el suelo en Texas también se saturó demasiado. Se volvió demasiado sobrecargado. Y entonces, el suelo se deslizó en cortes lineales. Esto es lo que vi. El suelo se saturó y junto con el agua de lluvia desde arriba, la tierra tuvo cortes repentinos, desplazamientos laterales y lineales. Y se rasgó. Todo lo que estaba en su lugar de repente sufrió un corte o sufrió una ruptura así. Casas y apartamentos se cayeron dentro de esas enormes grietas y Estados Unidos comenzó a sufrir una angustia seria por estas cosas. Y hubo un desastre humano. Hubo búsqueda y rescate, pero no se pudo hacer mucho para salvarlos. Y entonces vi la imagen de los seres humanos, moviéndose como si fueran pequeñas hormigas, que vestían unas llamativas chaquetas de crisis en colores amarillas, naranjas y también rojas.
Los servicios humanitarios, los servicios de rescate salieron, pero la lluvia seguía cayendo incluso mientras intentaban trabajar. Dios no mostró misericordia. La lluvia seguía cayendo, incluso mientras intentaban salvar a la gente, incluso cuando las personas morían y estaban angustiadas dentro de esos enormes agujeros. Y así, la crisis estadounidense comenzó a transmitirse por televisión, una crisis humanitaria en los Estados Unidos de América. Esto es lo que la gente decía en sus televisores, y los esfuerzos de ayuda que podíamos gestionar aquí eran como una gota en el océano comparados con el tipo de horribles eventos naturales que ocurrían. Así que sucedería algo sistémico e increíble. Y entonces simplemente no fuimos capaces de afrontarlo ni en términos de personal, ni de recursos, ni de cómo siquiera arreglar algo así. Vi soldados, la Guardia Nacional, servicios de rescate de todo tipo corriendo de un lado a otro, pero no podían hacer mucho debido al flujo de agua entrante que ya llegaba hasta la cintura. Dios me mostró que el agua subiría hasta la cintura y hasta el pecho en Estados Unidos, y muchas personas perderán la vida por ello. No solo porque existen protecciones inadecuadas contra este tipo de crisis en Estados Unidos, sino también porque el gobierno no podrá manejar este tipo de crisis excesivas ocurriendo en muchos lugares al mismo tiempo. Por favor, entiendan que el Señor está enfocándose en Florida y Texas aquí debido al pecado particular que mencioné al principio de este video. Sin embargo, él dijo que estos juicios, inundaciones, deslizamientos de tierra, terremotos, los mencioné, desgarro lineal, lluvias excesivas, tornados, huracanes, tormentas tropicales y calor y frío extremos, así como erupciones volcánicas, tendrán lugar en todo el territorio continental de Estados Unidos. Y así veo algo que mencioné en un video antiguo antes de tomar mi descanso el año pasado, y dije que veremos cadáveres aquí en las redes sociales en Estados Unidos. Mencioné en esa otra profecía que Dios dice que aquí los medios de comunicación de Estados Unidos son extremadamente buenos para sanear las noticias. Y no creo que haya alguien que pueda estar de acuerdo con eso. Incluso cuando suceden otras cosas en otros países que nos involucran directamente, si no nos favorecen, los medios principales hacen un apagón total sobre ello. No puedes encontrar en ningún lado lo que el presidente Putin dice sobre Estados Unidos. Tienes que buscar TikTok o tienes que buscar cuando la gente que está en TikTok lo sube a YouTube y lo ves allí, porque simplemente será ignorado por completo. Se trata de una forma de ignorar consensuada que mantiene a la gente en Estados Unidos dormida e ignorante de lo que está sucediendo, del tipo de ira, enojo y censura que se está generando contra nosotros en el extranjero. Permanecemos sin saberlo hasta que alguien con un canal de YouTube nos lo cuenta. Y esto solo demuestra que Dios está permitiendo que la bolsa sea puesta sobre nuestra cabeza. Porque la mayoría de la gente en la iglesia, la mayoría de tus familias, ustedes que vienen aquí, no creen nada de lo que les dices. Ahora entiendes por qué en las profecías que conciernen a Rusia y China, Dios siempre dice que Estados Unidos estará dormido ese día. ¿Cómo puede una nación que no lo cree vigilar a sus enemigos? ¿Cómo puede una nación que cree que no puede ser sorprendida estar alguna vez atenta? Será descuidada. Y seguirá haciendo que los chicos del ejército usen tacones altos en apoyo al Día de la Mujer, hasta que esas personas que han estado entrenando en el hielo y la nieve lleguen aquí, y entonces lamentablemente será un tipo diferente de cobertura mediática. Así que los medios de comunicación sanitizan lo que vemos, lo que oímos, lo que sabemos, pero esta es la era de las redes sociales. Los teléfonos celulares aparecen en un abrir y cerrar de ojos. Vi en este sueño que la gente estaba transmitiendo en vivo los cadáveres que flotaban en el agua de las inundaciones. Exactamente como dije en esa antigua profecía, esas imágenes en vivo traerán carnicería y horror a nuestros hogares por primera vez. Las imágenes en vivo disponibles en las redes sociales desde muchos teléfonos nos traerán esta devastación al mismo tiempo. Vigilantes de las redes sociales, ¿quiénes son estos? Esto es la censura de YouTube, cerrar el canal, ponerle un strike al canal. Esto es Twitter, que elimina cosas y dice que esto va en contra de nuestra política. Esto es Facebook. Esto es Telegram. Esto es Instagram. Estas son todas las demás redes sociales con las que no estoy muy familiarizado. Ellos tenían vigilantes y su censura no pudo atrapar todas las imágenes de los desastres.
Personas transmitiendo en vivo desde donde están diciendo, miren todos los cuerpos que pasan flotando. No pudieron eliminarlo. Y América vio por primera vez cómo es sufrir la devastación de Filipinas y el tsunami que tuvieron. Tailandia y el tsunami que tuvieron. América vio lo que sucede cuando el mar llega y se traga de un solo bocado a personas desprevenidas. Las noticias no pudieron sanearlo, las noticias no pudieron difuminarlo, las noticias no pudieron decir se recomienda discreción al espectador. No había manera de controlar el flujo de información. No había forma de hacerlo ordenado y pulcro para que la audiencia estadounidense pudiera soportarlo y pensar, oh, ya sabes, eso es tan malo. No es tan malo esas pobres personas. Vimos personas muertas flotando en las grabaciones de los teléfonos celulares. Todos lo vieron y todos sabían que los tiempos en Estados Unidos eran muy diferentes. Y vi un borde rojo alrededor de Florida y otro alrededor de Texas. Así que vi el mapa desde arriba. Y Florida tenía un borde rojo dibujado a su alrededor, y Texas tenía un borde rojo dibujado a su alrededor. Y vi que estos dos estados se habían distanciado completamente de Estados Unidos. Levantaron sus banderas estatales y estaban llenos de armas y una confianza muy superior, y sentí ira en el corazón de Dios mientras observaba esto. Florida y Texas pusieron líneas rojas a su alrededor, y Dios estaba enojado porque vio que ellos pensaban que ya no formaban parte de la unión. Luego vi que estaban levantando una estatua de Donald Trump en Florida, especialmente. Ya había una pequeña estatua de Donald Trump sobre una base modesta en Texas, pero la que estaban levantando en Florida era enorme y estaba hecha de hierro verde grisáceo. La base del pedestal ya había sido erigida. Por favor, disculpen la luz. Estoy tratando de terminar esto antes de que oscurezca. Así que el pedestal, la base de la estatua, ya había sido instalada, pero ahora estaban intentando levantar esta enorme estatua de Donald Trump y colocarla sobre el pedestal. Lo curioso es que no tenían ninguna herramienta moderna para hacerlo, así que no estaban usando máquinas ni nada, cualquiera de esas máquinas grandes y potentes que podrían levantar una estatua tan enorme. Esta era una enorme estatua del expresidente Trump, y se veía exactamente igual que la estatua de Lenin en Rusia. Donald Trump estaba de pie y llevaba un abrigo largo y estaba hecha de ese imponente hierro gris. Y tenía la mano extendida así, justo como la estatua de Lenin que tienen en Rusia, pero la multitud, una gran multitud de personas como hormigas al pie de la estatua intentaban levantar esa cosa enorme, usando solo un sistema simple de poleas. Así que habían puesto una cuerda, un par de cuerdas alrededor del área del pecho de la estatua, y era trabajo humano lo que estaban usando, tirando de aquí y tirando, tratando de levantar la estatua para equilibrarla sobre el pedestal. Y algunas personas ahora empujaban desde abajo, a la izquierda, para evitar que se balanceara violentamente. Y esto era una tarea muy peligrosa que estaban realizando sin ningún tipo de máquinas que los ayudaran. Y luego, mientras estaban levantando la estatua, no sé qué pasó, así que no vi lo que ocurrió. Tal vez la estaban empujando demasiado fuerte. Quizás se balanceó, quizás algunos, pero no suficientes personas no la equilibraron con la polea. Fuera lo que fuera que estaba pasando, la estatua cayó. Y gracias a Dios no cayó sobre nadie. Cayó al suelo y se hizo pedazos. Y me sorprendió ver que esa estatua de hierro se rompiera como si estuviera hecha de vidrio o cerámica. Se hizo pedazos. ¿Y cuando lo hizo? Todas las personas que estaban allí se rompieron junto con ella. Así que la estatua cayó desde más o menos la mitad de donde la habían levantado. Golpeó el suelo y el hierro se rompió y voló por todas partes. Y cuando se rompió y voló por todas partes, todos los seres humanos se rompieron y se desintegraron. Simplemente se desmoronaron en pequeños trozos de virutas de hierro. Y se rompieron cuando la estatua se rompió. Y los pedazos de la estatua y de las personas cayeron al suelo. Y estas son las profecías del Señor. Todas ellas las recibí mientras dormía. Escribí todo esto cuando desperté. El 1 de abril, la profecía se titula Se acercan las inundaciones. El juicio del Señor a una nación que siempre parece tener una pequeña llama ardiendo en su corazón, no para arrepentirse,
sino para justificarse y decir, no somos idólatras. No adoramos al Señor. Triunfo. Solo nos gusta Él mucho. Una nación que mientras hablamos se está separando por líneas partidistas, transgénero, sin género, no binario, y yo ni siquiera soy humano. Soy un extraterrestre total. He cambiado mi licencia de conducir. Ya no soy humano. Una nación que está enfrentando a hombres contra mujeres, jóvenes contra ancianos. Los niños están apuñalando a otros niños y luego los tribunales no saben qué hacer. ¿Cómo juzgar a personas que aún están a 5 o 6 años de pagar sus primeros impuestos como jóvenes adultos? El gobierno está tomando, tal como profeticé en 2019, la peor decisión posible. Cada peor decisión. Si hay una mejor opción, una buena opción, una opción aceptable, podemos aceptar esto. Oh, este es malo. Y lo peor posible. Donde dije, estoy quitando mi mano de la pantalla para mostrar lo terrible que es la elección y cómo nadie la apoya. Esa es la decisión que está tomando el gobierno. Y Dios ha dicho que el gobierno seguirá tomando esa decisión. Y no importa a quién pongas en el cargo, porque el gobierno de los Estados Unidos ya está capturado, ya está corrupto, le está sirviendo a Satanás. Está trayendo consigo la agenda de la bestia. He hecho al menos 3 profecías sobre eso antes de tomar mi descanso, donde el Señor dijo que el gobierno es cómplice. Y este es el asiento de la bestia. Y están trayendo un nuevo gobierno, un nuevo reino. Y no les importa nada tus derechos, ni cómo te sientes, ni cómo deberían ser las cosas. Pero este es un pueblo capturado allá arriba. Ellos creen que al retroceder la manecilla del reloj unos años hasta 2020 o 2019 pueden vivir el sueño. Y sin embargo, Dios está hablando desde el cielo, diciendo cosas muy simples, pero esa pequeña llama de desafío en el corazón de América, incluso en las personas que vienen aquí, esa llama todavía arde en la mayoría de ustedes. Todavía tienen la esperanza de que algo pueda cambiar. Todavía tienen la esperanza de que si mi pueblo, sin saber que Dios dice que aunque Moisés y Samuel se presentaran ante él para rogar por esta nación, él no escucharía, aceptaría ni honraría sus oraciones. Y así continúan quemando el aceite de medianoche y dejando sus rodillas negras, elevando oraciones por una ramera que fue juzgada antes de que yo naciera y llamada a proclamar estas palabras. Y en esto fue en lo que el Señor me entrenó antes de traerme aquí. Les hablarás, y para aquellos que escuchen, tu voz será como la voz de una canción. Vayan y lean el libro de Ezequiel. He enviado a muchos, lo he dicho muchas veces. Cuando lean Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3, entenderán lo que estoy haciendo aquí. Para profetizar para aquellos que puedan escuchar, que escucharán. El Señor dice, tu voz será una bella canción lejana. ¿Por qué hermosa? Porque al oírla tu corazón dirá, sí, somos culpables. Arrepintámonos ante el Señor. ¿Pero por qué lejana? Porque por dentro arde esta pasión insaciable de no dejarla ir. La Escritura dice, salgan de Babilonia, pueblo mío, para que no compartan sus juicios, pero muchos bien intencionados. Has estado sentado aquí durante 1 año o 2, aún así compartirás ese juicio. ¿Por qué? Porque la ramera es como el muñeco de brea. Algunas personas tienen tanto las manos como los pies pegados al muñeco de brea, pero para algunos han logrado despegar todo, pero todavía tienen una mano pegada. Todavía quieren sostener la estatua, el rojo, blanco y azul que prefieren rechazar. Las profecías ahora han llegado a 470. 470 palabras escritas del Señor, pero la gente reunirá toda esa masa y la tirará a la basura. Prefieren pensar que mi imaginación es tan fértil y mi tiempo tan libre que me sentaré aquí a hacer esto mes tras mes, día tras día, año tras año, porque no hay nada más a lo que pueda dedicarme, más que sentarme y mentirle a una nación que en su corazón no puede aceptar su culpa ni arrepentirse. Y así es. Las inundaciones vienen el 1 de abril de 2023. He entregado la palabra del Señor y si el tiempo lo permite, haré un segundo video. Solo quiero hacer algunas tareas administrativas.
Cuando empecé este blog, puse mi bandeja de entrada porque realmente quería ayudar a la gente. Estaba bajo la errónea impresión de que cuando la gente escuchara una verdadera profecía, tal vez realmente quisiera arrepentirse, tal vez realmente esperaran conocer el camino de la salvación, tal vez realmente quisieran apartarse de sus pecados. Y pensé que aquellos que pudieran estar un poco confundidos sobre cómo hacerlo, tal vez quisieran contactarme. Y como tenía más tiempo disponible, entonces respondía. Sin embargo, esos tiempos ya han cambiado. La mayoría de la gente no quiere arrepentirse. Quieren enviarme correos electrónicos y preguntarme si no entiendo eso. También podemos orar a la Madre María para que nos ayude en nuestra salvación y cosas así. La gente me está enviando correos electrónicos extremadamente explícitos sobre su pecado sexual. No deseo participar en su pecado. No quiero saber detalles que no tendrían el valor de contarle a su pastor. Yo no pedí estas cosas. Y es sumamente irrespetuoso que se acerquen a una mujer de esta manera, incluso si eres otra mujer. La gente abusa de mi bandeja de entrada. Se acercan de una manera sumamente ofensiva y a veces muy agresiva, como si yo trabajara para ustedes. Yo no trabajo para ustedes. ¿El Señor me envió a trabajar para Él? He pedido si la gente puede, por favor. Estoy muy agradecida con aquellos de ustedes que me envían los cumplimientos de las profecías. Me los envían todo el día. Por eso ya no tengo activadas las notificaciones de mi bandeja de entrada. Pero ayudan. No ayudan porque yo no confío en Dios. Sé que aunque estuviera en una isla remota en algún lugar, cada una de las palabras que han salido de mi boca se cumplirán porque no son mis palabras, son palabras de Dios. Él dijo en Jeremías capítulo 1 versículo 12, yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Eso significa que yo no necesito velar por su palabra para que se cumpla, y nadie más tampoco. Aún así, es reconfortante porque somos personas que cuando vemos las cosas que están sucediendo afuera, lo sabemos. Dios habló, claro. Por favor, tengan un poco de respeto. Y a aquellos que han estado viniendo aquí, encontraron algo aquí. Aquí encontraron fuego, su fuego estaba apagado o a punto de extinguirse. Y encontraron en el tono autoritario y en el poder de la palabra profética de Dios al mundo algo que logró encender su propio fuego. Encontraste algo que logró acercarte de nuevo a Dios. Te animo a que continúes con tu camino espiritual. Te animo a que complementes todo lo que ves en videos, donde sea que vayas, y todo lo que ves en canales y lees en blogs. Te animo a que lo complementes con oración diaria, fortaleciendo tu capacidad de ayunar y leyendo tu Biblia en las horas de la mañana y también en la noche. Deja que Dios sea la primera persona con la que hables en la mañana. Deja que Dios sea la última persona con la que dialogues en la noche. Incluso si estás casado, cuando digas buenas noches, aún puedes hablar con Él en tu corazón. Así es como construyes una fe robusta que te sostendrá, que te dará maná secreto para comer. Cuando las cosas que están escritas en Mateo 24 y en el libro de Apocalipsis comiencen a suceder, deja atrás a los que no quieren escuchar. ¿Acaso no sabes que la fe es un camino individual y que cada alma debe rendir cuentas por su propio viaje? Tú como madre, tú como padre, ni siquiera puedes salvar a tu hijo. Todo lo que puedes hacer es tomar cualquier fuego que encuentres aquí, ese que ha encendido tu llama, y usarlo para encender la llama de tu hijo, para que ellos también puedan presentarse ante el Señor y escuchar: entra, bien hecho, buen y fiel hijo, entra en el descanso de tu Señor. Esto es celestial con la voz de un maestro. Dios los bendiga y gracias a quienes me apoyan. Solía enviar agradecimientos individuales, pero ya no puedo hacerlo porque hay muchas personas y solo estoy yo. Pero entiendan que estoy agradecida. Dios los bendiga. A quienes todavía están usando Cash App, por favor miren debajo del video y no lo usen más. Y que Dios los fortalezca en su caminar individual.
Y hasta que nos volvamos a ver, que Dios los bendiga y adiós.